Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. En este video vamos a hablar de composición de funciones. Ahora, eh, pues este es un, digamos, video preliminar a lo que se llama la regla de la cadena. Nos va a permitir derivar funciones más complicadas, ¿no?, que las que hemos visto hasta ahora. Entonces, primero tengo que explicar, pues, digamos, los antecedentes de la regla de la cadena, que serían pues este concepto de la composición, ¿no? Entonces, pues voy a explicar a qué se refiere esto. Entonces, fíjense aquí en esta función que se llama h de x, ¿no? Y pues es un polinomio al cuadrado, ¿no? Un binomio al cuadrado. Pero pues lo pueden, bueno, entonces es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces lo pueden pensar como que primero están haciendo una operación, un polinomio dentro, ¿no? Y luego se está elevando al cuadrado, ¿no? Y de hecho así es como evaluarían, ¿no? Para evaluar esta función, por ejemplo, no sé, en h de... por ejemplo, en h, si tuvieran h de... No, pues tuvieran que calcular h de 2, pues lo primero que tendrían que hacer es, pues digamos, hacer la operación de 3 por 2 más 1, y eso sería 6 y 1 es 7, y luego elevar al cuadrado, ¿no? 7 por 7, 49. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Esta idea de que son dos operaciones, primero, bueno, de hecho lo podríamos hacer como tres, ¿no? Primero multiplicar, luego sumar y luego elevar al cuadrado, pero bueno, pues piensen que lo de adentro es una cosa y elevar al cuadrado es otra, ¿no? Entonces, pues esas son funciones, ¿no? O sea, tienen la función f de x, que es 3x más 1, y tienen la función g de x, que es igual a x cuadrada, ¿sí? Y entonces fíjense qué pasa si hacemos g de f de x, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué dice aquí? G de f de x. Entonces lo que tenemos que hacer primero es sustituir f de x en g, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, esto que está aquí lo tenemos que sustituir en este x, ¿no? Y entonces, pues eso sería decir f de x al cuadrado. Y esto, pues bueno, f de x ya lo pueden sustituir, sería f de x es 3x más 1, entonces es 3x más 1. Ay, perdón. Estoy presionando un botón por ahí que me está evitando escribir. Bueno, entonces tendrías así, ¿no? Y esto pues es la función h de x. ¿Sí? Entonces fíjense como que h de x es aplicar, es una función, pero como que de alguna forma es aplicar dos funciones, ¿no? En este sentido. Vamos a verlo también con este r de x. Aquí también se ve claro, bueno, que pues fíjense que hay una función, no, le voy a poner, le puse r para que fuera distinto, p de x, que es, digamos, pues el 2x más 1, o el 2x menos 1, esa es una función, ¿no? Lineal. Y luego hay otra función, que es el logaritmo natural de x, ¿sí? Y entonces lo que están haciendo es decir, bueno, pues como que primero aplicamos p y luego q, ¿no? P de x, y luego aplicamos a eso, le aplicamos q, fíjense. Lo primero que hay que hacer es, pues, digamos, poner esto aquí adentro, ¿no? Dentro del logaritmo. Cambio de color. Y entonces eso sería decir logaritmo natural de p de x. Y luego p de x, pues tiene su definición arriba, es 2x menos 1. ¿Sí? Y ya llegamos a la función r, ¿verdad? Bueno, pues esta es la idea de la composición, ¿no? Entonces, que es tanto, que en realidad hay veces que una función se puede expresar como, pues, como dos funciones, una primero y luego otra, ¿sí?
Y de hecho esto tiene notación, ¿no? Esta le voy a poner aquí. Se escribe así. Entonces, a ver, esta estuvo medio feo, quedó medio feo. Voy a tratar de escribir otra vez. Q, circulito, R, ¿no? O sea, es como un circulito ahí, que es que se lee como composición, ¿no? O sea, este es lo que se llama el operador de composición. ¿Sí? Igual arriba, pues, este sería G compuesto con F, evaluado en X, y otra vez aquí estamos usando el símbolo de composición, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es, nada más lo voy a decir así como definición, ¿no? O sea, si tienen dos funciones, entonces se puede formar la composición, ¿no? Entonces, en general, esto no es tan... o sea, no siempre hay composición de funciones, ¿no? Se tienen que fijar como que en el dominio, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tienen, fíjense, aquí tienen la X, un conjunto que se llama X, ahí, muy feo ese X. Ese rectángulo es X, este otro rectángulo es Y, y este otro rectángulo es Z, ¿no? Y entonces tienen una función que que va de X a Y, que es F, y otra función que va de Y a Z, que es G. ¿Sí? Entonces, pues fíjense. Bueno, acuérdense qué significa una función. Una función es una asignación, ¿no? Entonces, si tienen aquí, digamos, un valor A, pues primero se fijan a dónde va. O sea, este es el valor de f de A, ¿no? Y luego, pues se fijan a ese valor f de A, que G que le hace, ¿no? Pues lo manda a algún lugar, no sé por dónde, pero sí lo voy a poner, ¿no? O sea, mandamos a f de A, perdón, a G le aplicamos o sustituimos f de A en G y nos sale así, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la idea es que estas dos funciones, que pueden pensar que se aplican una después de la otra, pues en realidad es como una función, ¿no? Y esta función es la que se denota por G compuesta con F. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense en esta notación, además hay que hacer la observación que la función de la izquierda, la función de la derecha, se aplica, o sea, cuando lo escribimos así, G compuesto con F, la función que está a la derecha, en este caso F, se aplica primero. Se aplica, esa L está muy fea. Ay, ya me pasé. Se aplica primero. A pesar de que esté a la derecha, ¿no? Porque uno normalmente primero ves la G, o sea, uno en español se lee de izquierda a derecha, entonces primero se ve la G y después la F, pero aquí lo que tienes que hacer primero es primero la F y luego la G, ¿no? ¿Esto por qué? Pues es simplemente para que coincida con lo que está aquí, ¿no? Escrito de este lado. O sea, nosotros queremos que G de F de A sea lo mismo que la composición G de F evaluada en A. ¿Sí? Por eso se escribe así, para que coincida con esto, con escribirlo de esta forma. Bueno, entonces tengan cuidado con el orden, ¿no? Justamente a veces hay errores de este estilo que se escribe al revés y entonces pues está mal, ¿no? Porque de hecho la composición no es conmutativa. Bueno, o sea, no es lo mismo G de F que F de G. De hecho, aquí viene un ejemplo, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo encontrar las dos composiciones y van a ver que van a salir distintas, ¿no? Fíjense. Hay una función que se llama f de x, que es x cuadrada, y la otra es 2x más 1, ¿no? Y entonces encuentra la composición f compuesta con g y la composición g compuesta con f. Ah, sí. Me faltaba una cosa decir la anterior. Aquí faltaba decir algo de los dominios, ¿no? Fíjense que antes de empezar el siguiente ejemplo, se me estaba olvidando.
Fíjense que este Y es el contradominio de F, o el contradominio de F, o más bien, no el contradominio, más bien la imagen, ¿no? Y también es el... A ver, es que no me va a caber ahí. La imagen de F. Y también es el dominio de G. Entonces, bueno, en el curso de Matemáticas 2 no vamos a complicarnos demasiado, ¿no? En el curso, a ver, voy a poner en el curso, en nuestro curso, usualmente tendremos que X, Y, Z son todos los números reales, ¿no? Bueno, voy a hacer algunas excepciones, ¿no? Pero en general piensen que simplemente son funciones de números reales a números reales, ¿no? Cuando salgan las excepciones, lo voy a mencionar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces, fíjense, estábamos en este ejemplo, ¿no? Entonces dice, encuentra las dos composiciones, ¿no? Entonces voy a hacer las dos. Entonces la primera, a ver, permítanme un momento. Ya se descompuso. Ya se descompuso esto. Creo que ya regresamos a la normalidad. Ok, vamos a hacer esta primera, ¿no? Y entonces fíjense, esta, pues por definición es hacer a f de g de x, ¿no? Y entonces, pues primero vamos a sustituir la f, ¿no? Que creo que este es el ejemplo que puse en la diapositiva pasada, en la primera diapositiva, ¿no? Pero bueno, olvídense, voy a hacerlo simplemente, ¿no? Entonces, f es elevar al cuadrado, ¿no? Aquí es lo que dice. Y entonces lo que tengo que hacer es tomar la g de x y elevarla al cuadrado, ¿no? Y después sustituyes g de x, ¿no? Y entonces 2x más 1 y elevado al cuadrado. Voy a desarrollarlo, ¿no? Esto sería 4x cuadrada más 4x más 1, ¿sí? Y ese sería el primer resultado de esta composición. Bueno, a ver, lo voy a... Para que no se vea tan solito esto, porque se ve como que muy aislado. Y para poder poner, de hecho, voy a decir simplemente, bueno, esta composición, esta función composición es 4x cuadrada más 4x más 1. ¿Sí? Y lo pongo así, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la otra. La g compuesta con f. Entonces aquí fíjense que lo que quedan al revés, ¿no? G de f de x. Ahora lo que tienen que hacer es sustituir en la g la f de x, ¿no? Entonces g de x es 2x más 1. Entonces lo que tienen que hacer es decir 2 veces esto más 1. ¿Y qué van a poner ahí? Pues f de x, ¿no? Y luego sustituyen f de x, ¿no? Entonces f de x es x cuadrada, entonces queda 2x cuadrada más 1. Sí, entonces voy a escribirlo como resultado. ¿Aquí qué es? 2x cuadrada más 1. Bueno, aquí noten que justamente salieron resultados diferentes, ¿no? Entonces, esto es algo que pasa en general. Observen, bueno, más bien, en general, no puedo escribir ya, en general, f compuesto con g no es lo mismo, o es distinto que g compuesto con f, ¿no? Hay veces que sí van a ser iguales, pero
No siempre, ¿no? De hecho, no son tantos casos en donde pasa eso. En general son diferentes. ¿Sí? Pues aquí se ve que salieron diferentes, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, voy a hacer otro ejemplo, ¿no? ¿De qué? Pero ahora, el ejemplo dice, escribe las siguientes funciones como composiciones de dos funciones, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es encontrar dos funciones con su composición de esta. Y bueno, aquí creo que pues es el mismo ejemplo que puse, bueno, es muy parecido al ejemplo que puse primero, ¿no? Pero esta es raíz cuadrada, ¿no? Ya. No están igual, ¿no? Entonces, fíjense, pues justo las funciones que quedan son, digamos, f de x igual a raíz cuadrada, o sea, se ve que hay una raíz cuadrada y se ve que hay una 2x más 3, ¿no? Ahora, aquí está el detalle de, pues de qué orden van a ser, ¿no? ¿Es f compuesta con f o g compuesta con f? A ver, ¿cómo dije? Perdón. A ver, lo voy a decir otra vez. Que si aquí es f compuesta con g, o sea, ¿será que h de x es f, o sea, le voy a poner signos de interrogación, ¿será f compuesta con g de x? ¿O será que h de x es al revés, ¿no? G compuesta con f. ¿Cuál de los dos es? ¿No? ¿No? Bueno, pues lo que pasa que aquí lo que tienen que analizar es, voy a borrar eso, esas son las dos opciones, ¿no? Pero las borro para que no me estorben. ¿Cuál es la operación que queda afuera, ¿no? Entonces yo lo que le analizaría aquí es que la raíz cuadrada, o lo que pensaría es que la raíz cuadrada es la segunda operación. Sí, porque primero lo que tienen que hacer, entonces le voy a poner segunda, así entre comillas, bueno, no es entre comillas, no es decir la segunda, pero es la segunda que se aplica, ¿no? O sea, primero cuando ven la h, primero tienen que aplicar 2x más 3, y luego la raíz de x, la raíz de eso. Entonces la raíz es la segunda, ¿no? Y entonces si la raíz es la segunda, pues lo que ocurre es que la raíz es la que ponen primero, ¿no? Y les digo, esto está como al revés de como intuitivamente debería de ser, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esta notación, ¿qué significa? Esta notación significa primero aplica la f, primero, y esta es la segunda, ¿no? La de la izquierda es la segunda, ¿sí? Entonces, como la raíz cuadrada es la segunda, pues yo diría que de ahí se ve que tienes que escribir f compuesta con g, ¿no? Y ese sería el resultado, ¿no? Bueno, lo vuelvo a escribir así, ¿no? H es f compuesta con g. Y bueno, si todavía no están seguros o seguras, pues lo que pueden hacer es, pues hacer la operación y ver cuál de las dos sale, ¿no? Alguna de las dos va a salir. Bueno, pero nada más lo pongo así como que este es el resultado. Aunque yo también diría que esto es parte del resultado, ¿no? Porque también tienes que definir cuáles son las funciones, ¿no? Bueno, ahora aquí está esta cosa del dominio y de la imagen que había que discutir, tal vez, ¿sí? Ustedes ya vimos digamos, en pues uno de los temas, de los primeros temas, ¿no? Cuando vimos el dominio de la función, ¿no? Que como aquí hay una x cuadrada, como hay una raíz cuadrada, pues x no puede tomar cualquier valor, ¿no? Tiene un dominio, ¿no? Porque no puede ser que le pongas algo, le tengas que sacar raíz cuadrada a un número negativo, ¿no? Eso dijimos que no se valía para funciones, las que estamos viendo al menos. ¿Sí? Entonces, pues los valores de x que tú puedes usar
están pues limitados por un dominio, ¿no? De hecho, lo que tendrían que hacer es, bueno, aquí no hay tanto espacio, pero tendrían que decir 2x más 3 es mayor igual que 0, y entonces x. Entonces, x mayor o igual que menos 3 medios, que esto es lo mismo que decir que x está en el intervalo. A ver, ¿cómo era? De menos, no, pero aquí es con corchete, ¿verdad? Si lo pongo en notación, intervalo de 3 medios a infinito, ¿verdad? Y ese sería el dominio. ¿Sí? Pero bueno, eso es el dominio del h. Pero fíjense, el dominio de la g es un polinomio, ¿no? El dominio la g es un polinomio, entonces su dominio son todos los números reales, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta composición que está escrita aquí, bueno, la que sea, voy a poner de este lado, aquí, pues aquí también, como h nada más acepta valores en el intervalo menos 3 medios infinito, menos 3 medios, estoy poniendo menos 3 tercios, menos 3 medios infinitos, infinito. Y fíjense, aquí dice que la primera función que se aplica es g. Pues de alguna forma la g la tenemos que restringir, ¿no? O sea, g acepta, por sí sola acepta cualquier valor, pero como estamos usando esta composición con raíz cuadrada, pues el dominio va a ser menos 3 medios infinito, ¿no? Entonces, así como que si se pone uno muy, pues digamos, a pensar bien cuáles son los posibles valores de x que puedes tú usar, pues sí están limitados, ¿no? O sea, aunque g por sí misma te diga, yo acepto cualquier valor, pues la F te va a decir, bueno, pero yo no acepto cualquier valor, ¿no? Entonces, en la G ten cuidado que pones, ¿no? Como valor. Bueno, esa era nada más la aclaración, ¿no? No va a ser tan importante en nuestro curso, era una aclaración que quería hacer. Bueno, vamos a hacer el siguiente, ¿no? De composición de funciones. Y pues aquí yo veo, fíjense, hay un 2e, el e es la función exponencial, ¿no? Y hay un exponente que no es x, ¿no? Es 10x menos 5 como exponente. ¿Sí? Entonces, pues yo diría que esto es como p de x es, digamos, el 10x menos 5, ¿no? Y el q de x, pues es la función 2e a la x, ¿no? Esas son las dos funciones. Una función es una función lineal y la otra es una función exponencial. Y lo que quedaría es que r de x es igual a ver, ¿a cuál de los dos es? ¿Qué tengo que poner aquí? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pongo ahí? Pues yo diría que aquí la función que se aplica primero es la polinomial, ¿no? Si ustedes sustituyen un número, lo primero que tienen que hacer es averiguar cuánto vale 10x menos 5, ¿no? Y ya después aplican la exponencial, ¿no? Esta es la segunda, ¿no? Entonces, pues bajo eso, pues aquí sería, a ver, ¿cuál es la primera? Va aquí a ahí, no con azul, lo quiero escribir con negro. La primera pones aquí, a la derecha, y la segunda a la izquierda, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ese sería el resultado. Ahora, si no lo ven muy claro, pues los invito pues a que revisen, ¿no? O sea, desarrollen esta composición que acabo de escribir para que se aseguren que sí es la R, ¿no? Bueno, entonces les voy a poner unos ejercicios de este estilo, de que pues calculen unas composiciones, ¿no? Y que calculen unas composiciones como en estos ejemplos, ¿no? Y también que digan cuándo una función es composición de otras dos, como en estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí les pongo una aplicación de esto, ¿no? Pues es lo que
en el libro, bueno, se conoce como la regla general de la derivada del... Oh, ahí no es producto. De la potencia, ¿no? Ese es... No sé por qué. Ay, tengo que hacer más grande esto para poder borrar más rápido. No es del producto, no es de la potencia. De... Ah, lo voy a poner con azulito. De... Oh. Ahí voy. De la potencia. ¿Cuál producto? No era del producto, era de la potencia. Bueno, y entonces, ¿qué dice esa regla? Pues fíjense, básicamente dice, bueno, si ustedes tienen una función, ¿no? Que a veces se le pone así u, ¿no? Una función u, que es función de x, ¿no? Y ustedes quieren derivar u a la n, donde n es constante, ¿no? Pues fíjense, si dijera x a la n, ya sabemos que hay una regla, ¿no? O sea, la derivada, a ver, de hecho, esa lo puedo escribir, ¿no? A ver, se la escribo. O sea, ya tenemos la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí lo que dice es que no quieren derivar x a la n, ¿no? Quieren derivar u a la n. Entonces, u a la n, fíjense que es una composición, ¿no? O sea, si ustedes, o sea, u a la n, ahí, nunca cambio lo que quiero. U a la n se refiere a u de x a la n, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta u a la n es en realidad es una composición, ¿no? Es la composición. ¿Por qué mejor no lo pongo en azul, verdad? Ah, no quiero borrar eso. Me paso borrando. Entonces voy a escribirlo otra vez, pero con color azul. O sea, u de x, u a la n, se refiere a u de x a la n. Y esto es una composición, o es la composición de la función u con la función con la función elevar a la n, ¿no? A la n potencia. Bueno, así lo voy a poner a la n. Entonces, pues bueno, nosotros no tenemos una fórmula para algo así, ¿no? Pero bueno, justamente lo que se puede hacer es decir, bueno, es que podemos hacer algo, ¿no? Similar a la fórmula de la que está en el cuadrito rojo de la derecha, ¿no? Y lo que hacemos es, si queremos derivar u a la n, pues lo que hacemos es decir bueno, pues tómate, así como en la otra derivada, en la original, nu a la n menos 1, pero luego lo tienes que multiplicar por la derivada de u, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto en este ejemplo. Tengo que cambiarme de color. Entonces, fíjense, encontrar la derivada de y es igual a 2x menos 1 al cuadrado. Entonces, como les decía, esta es una composición, ¿no? Esto que acabamos de encontrar aquí es una composición del 2x menos 1 y luego elevar al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces, según la regla que está arriba, para encontrar la derivada de esa función y con respecto a x, pues es la derivada de 2x menos 1 al cuadrado, y entonces, en este caso, u sería 2, u de x sería 2x menos 1, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, pues a esta cosa le aplicas, al cuadrado le aplicas la fórmula como si fuera
como si fuera esta, ¿no? O sea, dices 2 veces 2x menos 1 y el exponente es 2 menos 1, ¿no? Le tienes que restar. Y luego multiplicado por la derivada de u de x, ¿no? Y en este caso u de x es 2x menos 1. Bueno, entonces primero voy a simplificar esto, lo que dice primero aquí. Entonces es 2 por 2x menos 1. Bueno, entonces dije, lo voy a simplificar, ¿no? Entonces lo voy a simplificar en serio. 4x menos 2, ¿verdad? Y luego multiplicado por la derivada de 2x menos 1. Ahora, la derivada de 2x menos 1, pues se puede ver muy fácilmente que es 2 nada más, ¿no? Aquí no sé por qué hice estos pases mágicos que están mal, ¿no? 4x menos 2. x menos 2. Luego multiplicado por 2, ¿no? Que 2 es la derivada de 2x menos 1. Y entonces, pues aquí queda 8x menos 4. ¿No? Y esa sería la derivada de la original, ¿no? Bueno, entonces la regla de la cadena básicamente va a ser esto, pero más en general. ¿Sí? Les dejé, perdón, bueno, más bien, les dejo aquí las referencias y los veo en el siguiente video donde vamos a ver cómo aplicar la regla de qué es la regla de cadena, ¿no? En general. Entonces, gracias por ver este video.